Vamos hoy a meditar en el capítulo 17, que tiene como título Nicodemo. Y antes de iniciar a meditar en el capítulo, quiero leer una pequeña línea de la parte final, porque hoy vamos a meditar en uno de los encuentros más importantes que tuvo nuestro Señor Jesucristo con alguna persona en esta tierra. Y quiero resaltar justamente una línea, no la dejé para el final, porque aparece allí en el final, quiero que la tengamos presente en el comienzo. En ninguno de sus discursos subsiguientes explicó él tan plenamente, paso a paso, la obra que debe hacerse en el corazón de cuantos quieran heredar el reino de los cielos. Así que ningún encuentro como este ha tenido trascendencia, como es el encuentro de Nicodemo con Jesús. Por eso yo quiero que pongamos toda nuestra atención a este mensaje, porque seguramente tiene una lección muy importante para nosotros. El capítulo está basado en Juan 3, 1 al 17. Juan 3, 1 al 17. Pero queremos meditar en esta mañana en un par de textos que aparecen dentro de ese bloque. Ojalá que podamos leer todo ese párrafo. Es una historia fascinante, llena de significado, llena de sentido espiritual para con nosotros. Pero quiero que leamos el capítulo 3, versos 5 al 7. Capítulo 3 de Juan, versículos 5 al 7. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ese es un encuentro especial que tuvo nuestro Señor Jesucristo allí con un dirigente del concilio de Israel. El hombre se llama Nicodemo, que significa pueblo victorioso. Dice allí que Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación. Era educado, era renombrado miembro del concilio, era un hombre rico, honrado, de entrañable, dice que se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno. Normalmente era extraño, o pues cuando vemos la historia de Israel, todos los dirigentes, las personas de influencia que encontramos fueron los que más abiertamente rechazaron a Jesús, pero sin embargo este hombre que era sincero, extrañamente se había sentido atraído por Jesús. Él había visto todo lo que había ocurrido, había visto lo que había pasado en el templo con la limpieza que había hecho allí, volcando las mesas, había escuchado de los milagros que ya había empezado a hacer, de la manifestación en el Jordán. Todas esas cosas las había escuchado Nicodemo y estaba impactado, estaba impactado. Él había notado la manera en que él había atendido al pobre, al necesitado, y en su mente estaba rondando si acaso pudiera ser, porque él sabía lo que se hablaba de Jesús en el concilio se veía a Jesús como una amenaza, pero él recordaba todo lo que la Escritura le había dicho vez tras vez, cómo los dirigentes de Israel muchas veces habían rechazado a los profetas, habían dado la espalda a los mensajes de Dios. Y él sentía, podría ser que una vez más estuviéramos cometiendo esa equivocación. Así que Nicodemo incluso le había aconsejado al concilio de que fueran precavidos en el trato con Jesús, no fuera que se hallaran luchando contra Dios. Nicodemo había estudiado ansiosamente las profecías relativas al Mesías, y cuanto más las escudriñaba, tanto más profunda se volvía su convicción de que él era el que había de venir. Y aquí ya empezamos a encontrar lecciones importantes para nosotros. Él dice que él estudiaba ansiosamente las profecías, con un deseo anhelante de encontrar a Dios en sus páginas, encontrar la revelación de Jesucristo. Y entre más las escudriñaba, más se daba cuenta que sí, que Jesús era el que él estaban esperando. Y para nosotros es importante también asiduamente, ansiosamente, escudriñar en la palabra de Dios, en las profecías, lo que atañe al pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, para que en nosotros se posicione la convicción de que la venida de Jesús está muy cerca y que nuestra mayor necesidad es una preparación cabal para ese encuentro. Así que debiéramos seguir el ejemplo que también nos da Nicodemo. Dice allí que eh, las palabras estaban destinadas a expresar e infundir confianza,
Pero cuando Nicodemo se acerca, cuando Nicodemo llega esa noche, dice allí el libro, no estamos avanzando porque este capítulo está lleno de tantas lecciones, mis apreciados, y olvidé decirlo al principio, que yo les invito que con mucha oración también saquemos un tiempo para leer todo este capítulo completo. Yo tomé algunas, pero yo sé que hay muchas otras más. Si nos pusiéramos con detenimiento a mirar cada lección, podríamos sacar una semana completa de meditación de este capítulo. Pero tomé algunas, hay algunas otras que tal vez usted pueda obtener en su estudio. Nicodemo prefirió buscar a Dios de noche, a Jesús de noche, porque él era una persona influyente en el Sanedrín y no quería causar que ocasionara desprecio para él o que fuera, dice él, un ejemplo para otras personas buscando a este maestro. Así que buscó la noche, buscó un lugar retirado donde sabía que Jesús se iba a orar y allí tuvo el encuentro con Jesús. Y cuando él se acerca, muy diplomático, dice que aún con mucho temor, timidez, trata de romper el hielo con unas palabras, dice, oh maestro, sabemos que tú eres enviado de Dios. Y él dice aquí el libro que sus palabras estaban destinadas a expresar e infundir confianza, como que queriendo decir, mira, yo vengo en son de paz, yo sé que el Sanedrín y muchos no te quieren, pero yo vengo, dice, pero en realidad expresaban incredulidad. Él trataba como de romper el hielo, tratando de manejar la situación con tranquilidad. Dice, no reconocía a Jesús como el Mesías, sino solamente como un maestro enviado de Dios. Y eso es lo que tal vez le pasa a muchas personas hoy en día. Reconocen las enseñanzas de la Biblia, reconocen a Jesús simplemente como un maestro más. Ah, sí, muy bonitas las enseñanzas, muy bonitas las lecciones que la palabra de Dios dice, pero le hacía falta algo a Nicodemo reconocer en Jesús. Dice, no lo reconocía como Mesías, como su Señor, como el Cristo, que era el enviado de Dios. No lo reconocía. Y tal vez eso pasa en muchos de nosotros. Reconocemos a Jesús simplemente como una enseñanza más, un maestro más, pero Jesús, más que ser un maestro, mi apreciado, Jesús es el Señor. Y cuando hablamos del Señor, hablamos de nuestro Rey al cual yo me debo someter. Y muchos de los seres humanos no están dispuestos a aceptarlo así, de esa manera. Simplemente creen que las enseñanzas de la Biblia y de Jesús son recomendaciones que tú puedes acatar si tú quieres. Pero ahí es donde está la gran diferencia. Y eso fue lo que Jesús vino a confrontar en Nicodemo. Jesús, que conocía el corazón, vamos a mirar aquí, en vez de reconocer este saludo en Jesús como que, bueno, tú vienes a mí acercándote con... Jesús fijó los ojos en el que le hablaba como si leyera su alma. Jesús no se puso con rodeos, no se puso bueno, sí, vamos a hacer camaradería un poco y vamos a romper el hielo. No, Jesús, sabiendo lo que había en su corazón, lo mira a los ojos detenidamente como si leyera y desnudara su alma. Apreciado hermano, Dios te conoce. Dios te mira y sabe lo que hay en lo más profundo de tu ser. A Él no lo puedes engañar. A Él no le puedes ocultar lo que haces tú en la oscuridad de tu recámara. Nicodemo venía tratando de disimular todo lo que había en su corazón, pero a Jesús no le puedes ocultar eso que estamos muy profundo en tu ser. Dice allí, en su infinita sabiduría vio delante de sí a uno que buscaba la verdad. Sí, él sabía. Yo sé que tú vienes con una intención, yo sé que estás buscando la verdad, pero tú tienes una máscara por fuera con la cual quieres tapar lo que hay en tu corazón. Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él. Él venía, mira, yo soy un maestro de la ley, yo soy parte del Sanedrín, soy una persona educada y sé mucho de Biblia, sé de todo lo que habla la ley de Moisés. Y él pensaba venir a entrar en controversia para aclarar algunos puntos que tal vez no tenía claros en su mente. Pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad y dijo a Nicodemo, no necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Jesús no se fue con rodeos, no se puso a entrar en asuntos controversiales de la Biblia. Él fue claramente, le dijo, mira, tú necesitas nacer de nuevo. Ese es tu problema. No se trata aquí de conocimiento, no se trata de teoría, no se trata de que argumentemos y que yo con mis respuestas satisfaga tu curiosidad acerca de las escrituras. No, si tú no experimentas un nuevo nacimiento, estarás perdido.
Y apreciados, es la misma experiencia que tal vez muchos de nosotros tenemos. Muchos nos acercamos a la palabra de Dios, vamos a las iglesias con el deseo de que se satisfaga nuestra curiosidad. ¿Qué dicen allí estas personas? ¿Qué piensa usted acerca de este pasaje? ¿Qué dice usted acerca de eso? A mí constantemente me llegan preguntas de todas partes, hermanos, me llaman y ahorita en la cuarentena constantemente me llega un mensaje por aquí, un mensaje por acá, pregunta por aquí. Pastor, ¿usted qué piensa de esto? Y mire lo que dice este pasaje. ¿Y usted qué cree con respecto a esto que está sucediendo? ¿Y será que esto ahora sí es el fin? ¿Y será que esto significa que ya es la angustia? ¿Y será que estamos en el tiempo de zarandeo? ¿Será que estamos en la época del sellamiento? ¿Será que el sellamiento empezó, que ya pasó, que vino? Y bueno, y no está mal. No está mal que preguntemos y queramos aclarar esas preguntas. Pero Jesús va a la raíz de nuestro problema y nos dice, mira, no se trata de conocimiento teórico, no se trata de que tú tengas claro todo este acontecimiento mundial. Lo que tú necesitas entender es que necesitas tener un corazón nuevo. Y apreciado, yo pienso que la misma necesidad que tenía Nicodemo es la nuestra hoy. ¿De qué nos sirve a nosotros tener un conocimiento claro de los aconteceres de la historia y de las incluso de los mensajes proféticos? Si tú no has experimentado ese nacimiento de corazón, esa renovación interna, nuestra mayor necesidad, apreciados, yo creo que este capítulo toma mucha relevancia para nuestra vida hoy. Había esperado que se produjese un mejor estado de cosas al venir el Mesías. Él estaba esperando, mirando a todo lo que encontraba. Él había visto y con lo que Jesús le dijo, mira, os es necesario nacer de nuevo. Él no era ignorante de lo que él estaba escuchando. Él sabía a qué se refería. Dice, sin embargo, el mensaje escrutador del Bautista no había producido en él la convicción del pecado. Cuando Jesús le habló acerca de que necesitan nacer del agua y del Espíritu, Nicodemo entendió que se refería al bautismo. Él sabía de qué le estaba hablando. Sin embargo, no había querido aceptar el mensaje que Juan el Bautista le había dado acerca de la necesidad del bautismo. Era un fariseo estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición en que se encontraba. Le sorprendía que Jesús le hablara de que necesitaban nacer de nuevo y que si no nacía del agua y del Espíritu no podía entrar. Porque él mismo sentía, si yo soy parte del Sanedrín, si yo soy estudioso de la palabra, conocedor de la Escritura. Él mismo dice, él se sentía seguro del favor de Dios, él sentía que era muy estimado por la comunidad, que era benevolente, generoso y que había sostenido el templo y su culto con sus propios recursos. ¿Cómo es posible que ahora este maestro de Galilea venga a decirme de que necesito una experiencia nueva para poder entrar? Eso empezó a confrontar su corazón. Y apreciados, es lo mismo que puede pasar con nosotros. Que alguien venga y te diga, oye, necesitas cambiar, no estás bien. ¿Cómo? ¿Cómo me estás diciendo eso? ¿Yo? Si yo soy cristiano, he seguido fiel los requerimientos de la palabra de Dios. Si yo soy adventista de tercera generación, mi abuelo es adventista, mi padre es adventista, yo soy adventista, yo conozco toda la doctrina y sé. Pero apreciado, esa es la experiencia que tenía Nicodemo. Jesús le dijo, mira, no se trata de eso. Si tú no tienes una experiencia genuina con Jesús, estás perdido. Escuchaba hace poco a un pastor de una iglesia en Estados Unidos que mencionaba en la manera en que está trabajando ahorita con las iglesias en los Estados Unidos. Y él se acercaba a las personas para preguntar cómo estaba su situación y le escuchaba decir que visitaba hogares y les preguntaba, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu circunstancia con Dios? Y la respuesta de las personas es, pastor, yo nací en la iglesia. Yo nací en la iglesia. Y me llamó la atención la manera en que les decía, ¿de qué te sirve nacer en la iglesia si tal vez no has nacido en Cristo? Y eso es lo que le pasaba a Nicodemo. Tal vez nosotros creemos que porque tenemos un conocimiento claro de las Escrituras y porque nadamos en las doctrinas con conocimiento de causa, eso ya te hace acreedor del cielo. Y era lo que Dios quería que Nicodemo entendiera a través de las palabras de Jesús. Nicodemo, no te sirve. Tú crees, te crees seguro, te crees cierto, te crees que ya tienes derecho al cielo. Y tal vez el mensaje que le dice a la iglesia de la Odisea, te crees rico y que no tienes necesidad de nada y no te das cuenta que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Y por qué?
La Odisea se encuentra en esa condición. Apocalipsis 3 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está afuera, porque Jesús está esperando que lo dejemos entrar. Y era lo mismo que le estaba pasando a Nicodemo. Nicodemo se sentía seguro, dice, del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición en la que se encontraba. Yo no logro ver el reino, siendo que yo soy tan estricto en la ley de Moisés. La figura del nuevo nacimiento que Jesús había empleado no era del todo desconocida para Nicodemo. Él sabía, él ya se movía en el credo israelita la necesidad de nacer para el reino, y de hecho el bautismo incluso ya se practicaba en esa época. Le parecía que no necesitaba cambio alguno. Esa es la condición en la que se encontraba Nicodemo. Y apreciados, no sé si es la condición en la que tal vez tú y yo nos encontremos. Que sintamos, pero yo, pastor, yo estoy bien, yo no necesito cambio, yo no le hago mal a nadie, yo soy juicioso, yo guardo el sábado, yo devuelvo el diezmo, como dice la mayoría de gente, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo no soy adúltero, tengo solo mi esposa, yo no necesito ningún cambio. Así se sentía Nicodemo. Le irritaba su íntima aplicación a sí mismo. Yo no puedo creer que ese mensaje que tú estás hablando se aplique para mí. Y tal vez haya alguien en esta mañana que esté escuchando este mensaje, que esté sintiendo, pero eso no es para mí. Yo soy juicioso con el mensaje que he conocido. Y tal vez le irrita el hecho de pensar de que ese mensaje sea aplicado para ti en esta mañana. Déjame decirte, puedes estar tal vez en la situación de Nicodemo, creyendo que esto es para otros, pero para mí, no, sí, yo soy muy juicioso. El orgullo del fariseo contendía contra el sincero deseo del que buscaba la verdad. Y ahí es donde se empieza a debatir. Estoy buscando a Dios, quiero su transformación, pero yo me siento que yo estoy haciendo las cosas bien. Yo no soy como los demás que están cometiendo tantas cosas por allí graves. Yo no soy como el ladrón, el adúltero, el mentiroso, el borracho. Si yo cuánto hace que entregué mi vida a Jesús y estoy haciendo las cosas como la palabra de Dios dice. Así se sentía Nicodemo. Nicodemo sabía que Cristo se refería aquí al agua del bautismo y a la renovación del corazón por el Espíritu de Dios. Él sabía. Nicodemo no era ignorante para entender a lo que Jesús estaba refiriendo. Sin embargo, muchas veces, aunque Dios nos habla y entendemos que se está refiriendo a nosotros, queremos que eso pase por encima de la cabeza nuestra y le llegue al que está al lado. Así se sentía Nicodemo. Él sentía, no, pero eso no es para mí. Jesús le dijo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y con eso le estaba queriendo decir, ningún invento humano puede hallar un remedio para el alma pecaminosa. Le estaba queriendo decir, Nicodemo, por más de que tú seas un dirigente de Israel, tú sigues siendo un pecador necesitado de la gracia divina. Por más de que tú seas un adventista de cuarta generación, por más de que tú seas vegetariano, estricto en el régimen pro salud, por más de que tú seas cuidadoso de guardar los mandamientos de Dios, tú sigues siendo necesitado de la gracia de Dios. No se te olvide jamás. Nunca puedes creer que porque estás siguiendo todo el requerimiento de la palabra de Dios, eso te hace creedor del cielo. Eso se llama salvación por obras. Y recuerden lo que dijo el apóstol Pablo, nadie es justificado por las obras de la ley, es por la fe, sin las obras de la ley, para que nadie se gloríe. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. Si tú estás tratando de ganar el favor divino porque te estás portando bien, porque estás haciendo los requerimientos, y tal vez hablo a alguien que cree, no, es que la iglesia adventista está en apostasía y nosotros sí estamos siguiendo los requerimientos como la palabra de Dios dice y como el Espíritu de profecía lo dice. Déjame decirte, si tú estás creyendo ganar el favor divino por tus propias obras, observando la ley, estás intentando lo imposible, porque eso no es lo que te da la salvación. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. No hay seguridad. Puede ser que por fuera te veas estricto, piadoso y celoso, tal vez como Nicodemo, tal vez como Pablo o como Saulo antes de que fuera llamado por Jesucristo. Pablo llegó a decir que él tenía de qué gloriarse en la ley porque él era irreprensible, celoso, fiel a la ley, devoto a los requerimientos de Moisés. Él era irreprensible, pero estaba perdido, apreciado.
Esto es lo que nos está diciendo este mensaje. No es lo que tú haces, es lo que Cristo ha hecho por nosotros. La vida del cristiano no es una modificación o una mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. La vida cristiana, dice aquí, mis apreciados, no es que tú antes no robabas y antes robabas y ahora no robas, antes mentías y ahora no mientes, antes eras adúltero y ahora no eres adúltero, antes eras chismoso y ahora eres honesto, íntegro en tus palabras. Sí, eso pasa al que es transformado y al que es convertido. Pero la vida del cristiano no es simplemente que cambió de eso a esto. No, tiene que ver con un cambio de naturaleza. No es porque cambiaste el paquete externo, la forma, es porque la naturaleza que hay dentro de ti ahora te motiva a actuar de esa manera. Y cuando tú llegas a un punto en que has cambiado algunas cosas en tu vida y sientes, no, es que ahora yo ya soy bueno, déjame decirte, tal vez estás actuando por tu propio proceder, estás haciéndolo por tu propia fuerza y puedes estar igual o peor de perdido que la persona que está allá afuera, que sí siente la necesidad, que quiere buscar a Dios porque está revolcado en el pecado y quiere salvación. Aquí está implícito, mis apreciados, el mensaje de la iglesia de la Odisea, porque son personas que se sienten ricas, que se han enriquecido y que no tienen necesidad de nada. Así se sentía Nicodemo, él se sentía rico y yo no necesito eso que tú me estás diciendo. Y no se daba cuenta que era un pobre, ciego, miserable, cuitado y desnudo. Porque sin Cristo, mis apreciados, desprovistos de la gracia de Cristo, no somos nada. La vida del cristiano dice, no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo, solo por el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua, porque lo dijo el apóstol Pablo, cuando nosotros somos bautizados, recibimos una doble bendición. Son perdonados nuestros pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Así que si hablo aquí a un amigo, un hermano, que aún no ha tomado su decisión por el bautismo, déjame decirte, tú puedes estarte portando muy bien, haciendo las cosas como Dios te está pidiendo, pero si no has permitido que venga en ti el Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento en el agua, aún estás destituido de la gracia de Dios. Pero pastor, eso es muy crudo. Bueno, más adelante vamos a hablar. El que mandó a bautizar fue Jesús. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No lo digo yo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y bueno, eso tiene otras implicaciones en el conflicto eterno. Pero hablo a la persona que no ha tomado su decisión, necesitas tomarlo. Y hablo a la persona que tal vez se siente muy seguro porque lleva años en este conocimiento. Oye, igual necesitas nacer de nuevo. Todos los días morir a ese yo y permitir que el Espíritu de Dios sea el que controle, que te guíe y te ayude a actuar en la manera en que Dios nos pide. Puede ser que una persona no pueda decir exactamente la ocasión ni el lugar en que se convirtió. Y tal vez hay alguna persona que diga, pero pastor, ¿será que yo sí he sido convertido? Porque yo no experimenté nada extraño el día que me bauticé, no hubo un éxtasis. Tal vez escuchamos testimonios de personas que cuentan sus tremendas conversiones. No, un ángel se me apareció, tuve un sueño por la noche, me salvé de un accidente y allí me encontré con Jesús. Pero tal vez no, tal vez tú no has experimentado nada, dice aquí. Puede ser que la persona no pueda decir exactamente la ocasión y el lugar en que se convirtió, ni distinguir todas las circunstancias de su conversión. Pero esto no significa que no se haya convertido, porque la historia nos está hablando de que la conversión es una obra espiritual, que es como el viento que viene, que escuchamos su sonido, vemos su obra, pero tal vez es imperceptible. Dice allí, poco o tal vez inconscientemente para quien la recibe, se hacen impresiones de que tienden a traer el alma a Cristo. El Espíritu Santo es el que empieza a hacer impresiones. Y si tú tienes esa impresión y la has sentido, y de hecho, si estamos aquí escuchando este mensaje, es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras u oyendo la palabra del predicador viviente. Puede ser que escuchaste un sermón, un tema, una campaña, un mensaje que te llegó como este y empiezas a sentir esas impresiones del Espíritu. O leíste un pasaje de la Escritura que te conmovió o estabas orando y meditando en él y de repente te sentiste conmovido, te dieron ganas de llorar. Todo eso son pruebas, señas de la conversión que obra el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero apreciado, necesitamos todos los días perseverar en esa transformación. No podemos dar por sentado, lo hemos repetido varias veces. Nicodemo ya se sentía seguro, pero nuestra experiencia tiene que ser de todos los días. Todos los días tenemos que ir a Jesucristo. Nadie ve la mano
que alza la carga ni contempla la luz, que desciende de los atrios celestiales. No podemos ver. Jesús le dice, todo aquel que nace del Espíritu es como el viento que sopla y no lo vemos, pero vemos su actuar. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. ¿Cuándo es que viene la bendición del Espíritu? Cuando tú vas por la fe a Él. Es imperceptible, tal vez no sientes nada, un éxtasis dentro de ti. Mucha gente está buscando a Dios y busca una iglesia esperando de que pongan su mano en Él y le hagan sentir fuego, temblores, que lo bote al piso. No, no necesitamos esa experiencia. Tú tienes que creerlo. Has ido a Jesús, caíste de rodillas, le pediste su perdón, pediste su bendición. Créelo, Él se manifiesta y ahora lo que va a venir a tu vida, como lo dijo Jesús, cuando viniera el Espíritu lo que traía era paz al corazón. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Él es el que viene y coloca esa semilla allí, lo dice 1 Juan capítulo 3, una simiente, la simiente de Dios para generar una nueva naturaleza en nosotros. Y ahora viene una lucha espiritual, una naturaleza carnal que todavía jala porque sentirnos que no estamos bien y no necesitamos ese cambio, y una naturaleza espiritual que empieza a decir que todos los días sí necesito, yo estoy mal en esto, necesito transformar esto, mis palabras todavía no son buenas, me doy cuenta que todavía soy iracundo. Todo eso es lo que hace el Espíritu, la naturaleza nueva en Cristo que nos ayuda o nos conduce cada día a ser más semejantes a Jesús. Ahí es donde yo debo decidir qué naturaleza quiero alimentar. Las palabras de Jesús implicaban que en vez de sentirse irritado por las claras palabras de verdad, cuando Jesús le habló y le dijo, y mira, le explicó la obra del Espíritu, Nicodemo debiera haber tenido muy humilde opinión de sí mismo por causa de la ignorancia espiritual. Cuando él viene y le habla con ternura, le dice, mira Nicodemo, lo que tú tienes que entender, yo no quiero aquí venir y botarte por el piso y hacerte sentir como una basura, no. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que debes ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y es lo mismo, mi apreciado, que yo quiero que usted entienda en esta mañana. Yo mismo lo debo entender. No se trata aquí de que el pastor venga. Hablaba por allí con una hermana que me decía, pastor, usted no hace sino regañarnos. Le decía, yo no le estoy regañando, yo simplemente estoy compartiendo el mensaje que aparece en la palabra de Dios. Pero lo que Dios hace a través de ese regaño espiritual es justamente que entendamos, así como lo hizo con Nicodemo, con cariño le quiso hacer decir, mira, en vez de irritarte por lo que yo te estoy diciendo, Nicodemo debiera haber tenido una humilde opinión de sí mismo por causa de su ignorancia espiritual. Lo que Dios quiere que entendamos es, mira, no lo hago por fastidiarte, no lo hago por molestarte, ni siquiera lo hago para que te irrites con lo que te estoy diciendo. Lo hago es para que se despierte en ti una necesidad de Cristo Jesús. Yo quiero que tú entiendas, desprovisto de mí, estarás perdido, por más de que vivas una vida externa de formas y cosas que los demás admiren en ti, porque Nicodemo era admirado por los demás. A la gente miraba a Nicodemo y lo veían como un devoto hijo de Dios, cristiano, fiel. Pero Jesús dijo, pero a pesar de que la gente te vea así, yo que conozco tu corazón sé que estás vacío y desprovisto de la presencia de Jesús y estás perdido. Y eso es lo que Jesús quería que entendiera. Los judíos eran celosos por mantener una apariencia de santidad, pero descuidaban la santidad del corazón. Mientras que eran muy quisquillosos en cuanto a la letra de la ley, estaban violando constantemente su espíritu. ¿Y cuál es el espíritu de la ley? Recordemos la línea de pensamiento que encontramos desde el primer capítulo de este libro, cuando vimos qué era lo que pasaba en el cielo. Es la ley de abnegación, es la ley del servicio, que eso fue lo que Jesucristo vino a mostrar. Todos nosotros, y más abajo citaba, refiriéndose a este capítulo, citaba a Isaías, citaba allí a David en los Salmos y citaba también el libro de Ezequiel diciendo que todos nosotros somos como suciedad, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, cita allí Isaías. David, cuando reconoció su pecado, le dijo a Jesús, a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, como queriendo decir, o sea, mi corazón está malo, mi corazón necesita un cambio, y le pide a Jesús, crea en mí un corazón nuevo, renueva un espíritu recto. Y más adelante también en el libro de Ezequiel nos habla y dice que os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de nosotros. Esos pasajes están citados para hacernos entender que el daño nuestro es un daño de corazón, que mientras no lo reconozcamos Dios no puede actuar, y que tú puedes vivir una forma externa aún de años de una experiencia cristiana, pero si tú no le permites a Dios actuar de adentro hacia afuera, puede ser simplemente una forma. Dice allí, la más rígida obediencia, y yo subrayé esto y lo tengo con resaltador. Nicodemo vio a través de estos pasajes que empezaron a venir a su mente con las palabras que Jesús les decía, porque empezó a venir a su mente. Venían textos bíblicos que le hacían recordar realmente la necesidad de Dios.
Y dice que él veía que la más rígida obediencia a la simple letra de la ley, tal como se aplicaba a la vida externa, no podía dar a nadie derecho a entrar al reino de los cielos. Eso fue lo que entendió Nicodemo. Él entendió, yo he sido rígido, he sido obediente, he sido fiel a la letra de la ley, pero él entendió la más rígida obediencia a esa simple letra de la ley, como se aplica en la vida externa, no puede dar a nadie el derecho a entrar al reino de los cielos. No es lo que tú haces, y vuelvo y lo repito, no es lo que hacemos, hermanos, lo que nos da derecho a entrar al cielo. No es lo que nosotros hacemos. Por más lindas cosas que hagamos, por más que entreguemos nuestra vida, dice allí Pablo, para ser quemada y para ser sacrificada por los demás, no es lo que nos da derecho. Lo que te da derecho al reino de los cielos es la justicia de Cristo, es lo que hizo Jesús. No lo que yo hago, sino lo que Él ha hecho por mí en su sacrificio. Lo que yo hago simplemente es el resultado de esa conversión. Pero si tú crees, siempre, y he repetido esto varias veces a nuestros hermanos, esa es la experiencia del fariseo que se paró en el templo a orar consigo mismo, que decía, y seguramente lo encontraremos más adelante en este libro, que decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy adúltero, no soy borracho, yo no soy ladrón, no soy vicioso, nada como los demás. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano, y no, ni siquiera soy como este ladrón publicano que está aquí al lado. Y el otro que se golpeaba el pecho, que no se atrevía a mirar al cielo, decía, ten misericordia de mí, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús dijo que este segundo salió justificado y que el primero no. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, bueno, que sea motivo de encomio, todo eso es por la gracia de Cristo Jesús. Si tú estás en esta iglesia y si tú has hecho cosas lindas por el Señor, ha sido por Cristo, porque Él lo ha hecho en ti, porque Él te puso eso en el corazón. No es porque tú te puedas jactar de algo. Todo lo que hacemos es para la gloria y por obra del Espíritu de Dios. Muchos de los israelitas consideraban que el ceremonial de los sacrificios tenía virtud en sí mismo para libertarlos del pecado. Dios deseaba enseñarles que no tenía más valor que la serpiente de bronce. Allí en el texto bíblico y en el capítulo encontramos que Jesús les citó, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y con eso le estaba queriendo decir a Nicodemo, mira Nicodemo, era una serpiente. Una serpiente de bronce no sirve para nada. Simplemente la levantaron en el desierto y no es más que un metal. La serpiente de hecho era un símbolo de maldición, pero se levantó en el desierto en un asta para cuando las serpientes ardientes que en el desierto mordieron al pueblo de Israel, miraran a esa cruz, miraran a esa serpiente y con ver esa serpiente fueran sanados. Y él estaba queriendo decir a través de esa historia, se lo citó a Nicodemo, debía dirigir su atención al Salvador. Dice, muchos de los israelitas consideraban su ceremonial como que tenía virtud en sí mismo, y tú crees que porque vas y haces y obras y guardas y obedeces, eso tiene virtud en sí misma para libertarte del pecado. Dios deseaba enseñarles que eso no tiene ningún valor, así como ese metal colgado en esa asta no tiene valor. Es lo que representaba esa serpiente. Debía dirigir su atención al Salvador. Ya fuese para curar sus heridas o perdonar sus pecados, no podía hacer nada por sí mismos sino manifestar su fe en el don de Dios. Por eso la lección era, debes mirar a Jesús y vivir. Los que habían sido mordidos por las serpientes en el desierto podían haber decidido mirar o no mirar. Y si no miraban, si se demoraban, si ponían en duda la eficacia del símbolo de bronce, podían haber perdido la vida. Dice allí, podían haber pedido una explicación científica. Bueno, pero ¿cómo puede ser que yo soy mordido por una serpiente y la serpiente introduce un veneno en mi cuerpo que me empieza a intoxicar y a llevarme a la muerte? ¿Y cómo puede ser que yo simplemente mirando un pedazo de metal en un asta, entonces la mente humana empieza a pensar, bueno, es que el metal, el bronce, con el sol produce un campo magnético y entonces eso produce una que repele? No, no se trata de eso. Jesús quería que entendiera, no se trata de tener una explicación científica. Debía aceptar la palabra de Dios dirigida por Moisés. No se trata aquí si el bronce tiene alguna influencia en tu cuerpo, no. Si tú no miras la serpiente, te vas a morir. Así de sencillo. Y es lo mismo que Dios le dice hoy, nos dice a nosotros. No se trata de que yo te dé argumentos, no se trata de que te explique un pasaje y te pueda tener todo claro, porque hay muchas personas que si no le explicamos completamente la Biblia no creen. No, pero explíqueme, pastor, ¿cómo es posible que
que se ha encontrado por allá en la arqueología pruebas de que la Tierra tiene ya más de no sé cuántos millones de años. Entonces, ¿cómo puede explicar eso? Si usted me explica eso, yo creo. Mira, no necesitamos explicaciones. Si tú quieres creer, lo puedes hacer. Si no, tienes la opción para dudar y no aceptar. Pero ¿qué le pasa a una persona que está siendo mordida por el veneno del pecado y la única opción que tiene es mirar a Jesús? Tú puedes decidir. Si quieres dejar que el veneno te intoxique y destruya tu hogar, destruya tu vida, te acabe con el vicio, acabe con tus hijos, mientras estás buscando argumentos para que se te aclare todo y puedas creer. Era la misma situación. Nicodemo tenía en riesgo su salvación. ¿Está bien? Ahí está, tienes la opción. Pero yo te quiero decir algo. La solución está en mirar y vivir. Si quieres que todo se te aclare para creer, estás tomando un riesgo. El veneno de esa serpiente que está representando el veneno del pecado y Satanás puede llegar a un punto hasta llegar a tu corazón y destruirte. Pero tú tienes que decidir si te pones a esperar que todo se te aclare para poder creer o te sueltas en las manos de Dios confiando plenamente que Él tiene el poder para restaurar tu vida y cambiar lo que nosotros no hemos podido cambiar. El negarse a mirar era perecer. No es mediante controversias y discusiones como se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir. Escudriñó las escrituras de una manera nueva. Ahora Nicodemo entendió, Señor, perdóname. Yo he estado mirando la Biblia, no la estaba mirando como buscando temas de discusión y para controversiar y poder aclarar todo y callar la boca a todo el mundo. Pero Nicodemo entendió, lo he estado haciendo mal. No es para discutir en teoría, sino para recibir vida para el alma. La Biblia, mi apreciado, no es para que tengas claro todo, ya lo hemos dicho en capítulos anteriores. Todavía hay posibilidad de dudar, podemos dudar, pero si tú te dejas hundir en la duda, puedes estar perdiendo la oportunidad de la salvación. Y termino con la página 152. Tengo 2 párrafos aquí, casi que la tengo subrayada completa, porque son las aplicaciones para nuestra vida personal. Mire lo que dice aquí. Hoy en día hay miles que necesitan aprender la misma verdad que fue enseñada a Nicodemo por la serpiente levantada. Hoy tú y yo necesitamos aprender la misma lección que Jesús le quiso dar a Nicodemo aquella noche allá en ese jardín. Confían en que su obediencia a la ley de Dios los recomienda a su favor. O sea, tú crees que porque estás viviendo una vida recta ya tienes derecho al cielo. Déjame decirte, estás muy equivocado. No es por tu vida recta. Cuando se los invita a mirar a Jesús y a creer que Él los salva únicamente por su gracia, exclaman, ¿pero cómo puede ser eso? ¿Así de sencillo? ¿No es por lo que yo haga? ¿No es porque yo he sido siervo, parte del Sanedrín? Como Nicodemo debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. ¿Cómo es que yo debo entrar a la vida? Reconociéndote como el primero de los pecadores. Nicodemo, ¿cómo se sentía? No, yo soy justo, yo no necesito. Si tú te acercas hacia Jesús, te estás perdiendo de recibir la gracia salvadora. Pero si te acercas a Él como pecador, aunque te sientas o creas que has hecho las cosas bien, fuera de Cristo no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. Escucha muy bien esta frase. Por la fe recibimos al Salvador, pero la fe en sí misma no es tu Salvador. El Salvador sigue siendo Jesús. La oración tiene poder, pero no tiene poder en sí misma. El que tiene poder es Cristo Jesús, Dios que responde a nuestras oraciones. Muchas veces hacemos de las cosas de nuestra experiencia cristiana los amuletos con los que creemos que recibimos la bendición de Dios. Vuelvo y leo esa línea que puede ser controversial para nosotros. Dice, por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio por el pecado, y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. O sea, es que ni siquiera nos arrepentimos por nosotros mismos, todo proviene de Dios. Los elementos espirituales con los cuales, y yo repito esta vez, oremos, estudiemos la Biblia, meditemos, pasemos tiempo con Dios. Sí, todo eso en sí mismo apreciado no tiene poder. Y yo quiero que me comprenda. Dice aquí, son los medios por los cuales nos asimos de Cristo, el cual sí tiene poder.
No confundamos, mis apreciados, no es la vida religiosa en sí misma la que tiene poder para salvarnos. Ese es el medio por el cual llegamos a Jesús. Que no caigamos tal vez en un engaño, en una ceguera espiritual de creer que las formas y la manera en que estamos viviendo la vida es la que nos está haciendo más santos y con derecho al cielo. No, apreciado, ese es el medio, es el canal, porque los méritos de Cristo son los que nos hacen aptos para estar en el cielo. Ni siquiera nos arrepentimos por nosotros mismos. Si nos arrepentimos y nos hemos humillado delante de Dios y hemos cambiado nuestra vida, ha sido porque Dios lo ha hecho en nosotros. Él es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El arrepentimiento proviene de Cristo. Y entonces sale una pregunta aquí. ¿Y entonces cómo hacemos? Dice, ¿cómo hemos de salvarnos entonces? Porque, pastor, es que yo pensé que porque yo oraba todos los días, yo pensé que porque yo estudiaba la Biblia todos los días, yo pensé que porque me estaba uniendo a la transmisión y escuchando el amanecer con Jesús y meditando su palabra, así es que yo me salvo. Mi apreciado, ese es el medio. Dice aquí, todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. Lo que necesitamos, apreciados, y ya voy a leer el párrafo, es que a través de estos medios comprendamos que nuestra dependencia de Cristo Jesús es lo que nos hace salvos. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Apreciados, la salvación es algo extraordinario. Todos tenemos la oportunidad de ser salvos si no nos resistimos a la atracción poderosa de la cruz. Pero si tú te resistes, y mire, ¿cómo se puede resistir una persona? Se puede resistir porque está feliz en el pecado y no quiere salir de allí. Esa es una manera, es la que nosotros notamos más tradicional. Pero hay una segunda manera de no ser atraído a la cruz. Es que tú estés viviendo una vida de religiosidad, creyendo servir a Dios, así como Nicodemo, como Paul, como Saulo, creyendo estar haciendo las cosas bien, pero resistiéndose a la gracia transformadora del Espíritu Santo, creyendo que estás bien así como estás y no permitiendo que el Espíritu y los méritos de Cristo sean los que te den la salvación. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan a la obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y en el corazón, y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esa es la verdadera obra que Dios quiere hacer. Esa es la verdadera obra. Es una obra interna, es una obra del corazón. La forma, los mecanismos espirituales que utilizamos, las ceremonias, los cultos, la oración en sí misma, mis apreciados, no tiene poder. Y yo quiero que comprendamos esto que estoy diciendo. En sí mismo, nuestra forma de piedad no tiene poder. Tiene poder cuando a través de esos mecanismos nos asimos de la mano poderosa de Cristo y Él obra en nosotros de adentro hacia afuera esa transformación. Y entonces ahora sí la gente va a notar, oye, algo te pasó, algo te está pasando por estar madrugando todas las mañanas y pasando tiempo con Jesús. La gente lo va a notar, tú mismo lo vas a sentir, la comunidad, tu familia, tu manera de expresar, tu manera de actuar, la manera en que te acercas a una persona que se equivoca, porque ahora manifestarás la misericordia, el perdón que manifestó Cristo, en vez de levantarte por encima y decir, hoy este mundo está perdido, está en pecado, me alejo de los que están corrompidos. Al contrario, vas a sentir la misma simpatía de Jesús, de venir y mezclarse entre las prostitutas, entre los ladrones, entre los publicanos, porque eso era lo que hacía Jesús. No se acercaba a ellos con el deseo de estar mezclándose en el pecado, sino porque sentía simpatía y dolor por el pecador. Apreciados, esa es la transformación que hace una verdadera experiencia con Cristo Jesús. Y yo te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que podamos, vuelvo y les digo, tomemos el tiempo, leamos ese capítulo de Juan 3, leamos el capítulo del deseo de toda la gente, sí, y tú mismo, con Dios, que pueda mostrarte, porque cada vida tiene una experiencia diferente, que Él mismo te pueda mostrar cuáles son esos cambios, a qué es lo que tienes que renunciar en tu corazón egoísta y orgulloso, hermano, porque lo primero que tenemos que reconocer en esta mañana es que somos egoístas, que somos orgullosos, que sentimos que no soy yo, lo primero. Y entonces el Señor podrá obrar de adentro hacia afuera esa transformación en nuestro carácter. Mi apreciado, mi anhelo y oración es que Dios nos bendiga,
que nos permita tener esa verdadera experiencia. Apreciados, si nosotros lográramos entender esto, si lográramos vivir esa experiencia que tuvo Nicodemo, Nicodemo tuvo que pasar años para comprenderlo. Pasaron casi 3 años hasta cuando no vio a Jesús colgado en la cruz, fue que él comprendió. Y hasta que nosotros no veamos a Jesús en la gloriosa manifestación de su misericordia en la cruz, hasta que no lo comprendamos lo que Él hizo por nosotros, entonces no caeremos y seremos transformados. Y ese rico arrogante que vino a buscar a Jesús de noche para que nadie lo viera, que nadie se dé cuenta que es que estoy encontrándome aquí con los adventistas, porque qué cosa van a decir mi familia, que es que yo me volví evangélico, ya dejó eso y ahora buscó el cuerpo de Jesús y fue uno de los que dio todos sus recursos para el avance de la obra del cristianismo en aquella época. Es lo mismo que va a ocurrir con nosotros. Mientras nosotros no caigamos de rodillas a los pies de la cruz, no seremos transformados.